El más buscado, el abogado Benítez, está en casa, está de vuelta para que nos ayude a entender todas estas prohibiciones de entradas nacionales y todas las complicaciones que esto trae consigo dentro del territorio de los Estados Unidos y fuera de él. Gracias, abogado Benítez. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por su tiempo. Aquí estoy con todas estas hojas porque esto es inmemorizable. Esto solo lo sabe el abogado Benítez. Se ha confirmado que se han impuesto restricciones parciales a los nacionales de 7 países, limitando su elegibilidad para ciertas categorías de visa. En el caso de nuestra comunidad nos interesa mucho más esos 7 países porque ahí están incluidos Cuba y Venezuela, que es predominante en el sur de la Florida. Es una proclamación presidencial que impone severas restricciones migratorias. Comencemos por el principio. ¿Qué es una proclamación presidencial? ¿Qué diferencia tiene esto de un mandato? No, aquí básicamente el presidente lo que está haciendo es estableciendo las líneas generales de qué personas eventualmente van a tener o no van a tener ciertamente ciertas limitaciones para poder entrar al territorio americano. En el marco de esta proclamación, como estabas indicando, Sánchez, el tema está que particularmente con Cuba y con Venezuela se están generando limitaciones, específicamente el tipo de visados no inmigrantes, ¿okay?, de turismo, de negocio, que son las B1, B2, las de estudiante F y M, y la de intercambio cultural, que vendría a ser la J. ¿Okay? Y además de eso, también se están prohibiendo, digamos, en el contexto de lo que son las visas inmigrantes, dejando a salvo todas aquellas que devengan de peticiones de familiares inmediatos. Ejemplo, ciudadano americano que pida esposo o esposa, hijos menores de 21 años, ciudadano americano mayor de 21 años que pida a los padres, etc. Estas personas estarían exentas de la aplicación de esta prohibición en términos bastante generales. Sin embargo, la proclamación tiene características que hay que tratar de entender a profundidad porque ha generado confusión la terminología. Cuando verificas el contenido de la proclamación vas a ver que señalan que en el marco de estos visados se suspende la entrada de los ciudadanos de Cuba y Venezuela en cada uno de sus respectivos parágrafos. Se prohíbe la entrada a territorio americano. Sin embargo, cuando verificas lo que tiene que ver con las excepciones, que vendría a ser básicamente la sección 6, el literal C de esa proclamación, señalan que esta proclamación no debe conllevar a la revocatoria de las visas. Entonces la gente dice, bueno, ¿la tengo todavía vigente o no la tengo vigente? Ese es un punto difícil. Yo veo también muy difícil la lista. Lo primero es, ¿cómo es posible que nuestros países hayan caído en esta lista? Estas listas son de países, con el perdón de los nacionales de estos países, esto es tremendo. Estamos al mismo nivel que Burundi, Laos, Sierra Leona, Turkmenistán. En medio de esto aparecen Cuba y Venezuela. Eso es lo que más se pregunta a la gente, esto que usted ha estado acotando. Hay personas que tienen ya una visa emitida, que han venido una y otra vez a los Estados Unidos, que no han estado más tiempo del establecido. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué se les recomienda? Que esperen, que vengan. Es que de hecho, si tú ves las estadísticas, por ejemplo, la que tengo ahorita de memoria en el caso de Venezuela, hablan de que de sobreestadía, que no sabemos qué califican ellos como sobreestadía, ya te voy a explicar el por qué, se habla apenas de un 9% de la población que viene a territorio americano. Y cuando te digo que no sabemos cómo lo califican es porque a veces no hay congruencia entre el Servicio de Migración y CBP, que define la estadía autorizada inicialmente al momento de entrada, y perfectamente una persona que cambió de estatus tal vez no tiene registro ante CBP de que no tiene esa sobreestadía alegada y tiene que probarle posteriormente a CBP efectivamente que tiene un nuevo estatus con un cambio a visa de estudiante, de trabajo, de residencia, etc. Hay múltiples vías. Lo preocupante de esto es que, por ejemplo, el día de hoy yo estaba viendo la entrevista que le estaba conduciendo una periodista bastante renombrada venezolana, Carla Angola, a una representante del Departamento de Estado en español, una vocera del Departamento de Estado, y a entender de la
la vocera del Departamento de Estado, esto implicaba incluso para quienes ya tenían la visa estampada una prohibición de efectivamente entrar a territorio americano. Pero eso no es lo que dice la proclama. Bueno, es que cuando lees la proclama te vas a dar cuenta que tiene dos tipos de redacción. Ciertamente en la primera sí habla de una prohibición de entrada y en la excepción lo que establece es que no van a ser objeto de revocatoria de la visa, pero sí habla de una prohibición de entrada. Entonces la gente dice, ¿qué lógica puede llegar a tener eso? Bueno, la lógica es que, como la misma proclamación establece, va a haber una revisión periódica cada 180 días y no necesariamente una persona que tenga una visa hoy que tal vez no pueda entrar durante estos 6 meses va a tener que pasar por un nuevo proceso de visado para entrar posterior a esos 6 meses si de alguna manera se revoca o se modifica esa proclamación. Legalmente, ¿qué sería sobre estadía? Sobre estadía es una vez tú llegas a territorio americano, a ti se te concede una estadía autorizada. Por ejemplo, la visa de turista, lo más común es un lapso de 180 días, sin embargo no es que esté garantizado ese tiempo, puede ser menos. Y ese tiempo que determina CBP, que llaman I-94, ¿okay? Que es la famosa I-94, ese es tu tiempo de estatus autorizado en territorio americano. Si tú superas ese tiempo de estatus y no has planteado ningún otro tipo de trámite migratorio que evite que vayas a tener, digamos, una ruptura o una continuidad legal, ahí estamos en presencia de una sobreestadía. Y si esa sobreestadía supera un lapso de 180 días, ya estamos hablando de acumulación de presencia ilegal. ¿Cuándo se hace efectivo todo esto? 9 de junio. O sea, esto es ya. Esto es este lunes, sí señor. Este tipo de anuncios que generan este nivel de complicaciones nos hacen ver tipos de visas que en nuestras mentes parecería que no le estaban recibiendo los nuestros. Visas de estudiantes, las de intercambio cultural, eso ha estado muy limitado. Bastante limitado, honestamente. En el caso del otorgamiento de visas, por ejemplo, de turista y negocio, no puedo negar que ha habido, digamos, un otorgamiento continuo, permanente. Hubo una disminución hace unos años, pero se regularizó bastante y se han venido otorgando este tipo de visados, pero me parece o siento que de alguna manera esa consecuencia o ese castigo por esa sobreestadía, donde de alguna manera sufre el afectado y no el que causó el problema, que en este caso son los regímenes de nuestros países, pues definitivamente es algo que yo siento que no debería estar ocurriendo en este momento. Se está diciendo que hay un escaso nivel de comunicación con estos regímenes, pero esto es histórico. Estos regímenes nunca han tenido ese nivel de comunicación, nunca han pasado la bola al sentido del orden. Entonces eso nos hace entender qué cosa, cuál sería la provisionalidad si la situación es la misma. La situación es la misma y en el caso, por ejemplo, de alguna de las justificaciones se habla de la reticencia de recibir deportados en estos países y cuando ves en el caso particular de Venezuela, el régimen venezolano ha seguido aceptando deportados constantemente. ¿Okay? Entonces esta justificación de que no se reciben deportados en estos países, pues indudablemente pareciera no operar. Igualmente está pasando con el régimen de Cuba, indudablemente tienen condiciones distintas, pero volvemos al punto, está sufriendo el que se supone no debe sufrir, que es el ciudadano de a pie, el ciudadano común que probablemente quiera llegar a visitar un familiar, que quiere interactuar o hacer algún tipo de negocio en territorio americano. Aunque parezca esta pregunta tonta, debo hacerlo. ¿Cuál es la diferencia esencial entre la suspensión total y parcial? ¿Cuánto hay de camino de total a parcial? Porque aquí hay muchos puntos en común, lo mismo en uno que en otro. El camino, en este caso la diferencia es grande, porque el punto de cuando estamos hablando de total es todo tipo de visado. En el caso de los que están en el marco de parcial, por ejemplo, si usted tiene la posibilidad de venir en una visa de habilidades extraordinarias o en una visa de trabajo H1B o en una visa de entrenamiento H3, en una visa religiosa, usted va a poder hacer todavía en el marco de los países que están con una suspensión limitada o parcial. En el caso de los países que tienen una limitación total, pues indudablemente ni este tipo de trámites o este tipo de visados van a poder generar. No hay ni una sola orden ejecutiva del presidente Trump en este segundo mandato que no haya sido impugnada. ¿Qué va a pasar con esto?
Esta particularmente yo avisoro que va a permanecer a la voluntad del presidente Trump. ¿Por qué? Porque la gran diferencia es que está regulando lo que sería la aplicación de una política exterior para personas que se encuentran fuera del territorio americano. Caso contrario a todo lo que ha estado ocurriendo dentro del territorio americano con personas con o sin documentación que, nos guste o no nos guste, pues tienen ciertos derechos que pueden y deben ser objeto de protección y permite su impugnación. Pero en este caso el antecedente incluso ya se planteó con el ban anterior, fue objeto de impugnación y la Corte Suprema ya señaló que en el marco de esa política exterior para personas que están fuera del territorio americano, pues indudablemente es una facultad exclusiva del Ejecutivo. Se ha estado resbalando otro problema que aún no se concreta, pero se han dado algunos anuncios por parte del Homeland Security. Se está diciendo que habría un memorándum casi listo para limitar el tema del permiso de trabajo a los aplicantes de asilo. ¿En qué punto estamos con esto? ¿Se sabe algo más? Yo particularmente no tengo ninguna fuente oficial para poder justificar que es así. Sin embargo, hay un dicho que señala que cuando el río suena es porque piedras trae. Es probable que ocurra y de ser así, recuerda que te acabo de hacer la diferenciación entre lo que es política exterior para personas que están fuera del territorio americano y la diferencia con los que ya están dentro del territorio americano. Pasó algo similar durante la administración Trump anterior, 17-21, fue objeto de impugnación y se logró mantener la continuidad del otorgamiento de los permisos de trabajo por vía de orden judicial. Es bastante previsible pues que ocurra lo mismo si esa orden llegase a surgir. O sea, eso significaría una reinterpretación del concepto de asilo. Ahora, también se está diciendo que el tema del asilo debe transcurrir con un nivel de respuesta en 180 días. Eso es prácticamente imposible por el volumen de casos. ¿Esto implementaría algún cambio express, algo distinto, alguna celeridad? ¿Esto es posible o esto es un disparate? La expectativa es que se dé en ese tiempo, pero indudablemente, como tú estás señalando, cuando tú tienes un backlog de 4 millones de casos a nivel de las Cortes de Migración y tienes otros tantos millones también distribuidos en las oficinas de asilo, y te das cuenta la dinámica y la velocidad con la que pueden estarse llevando a cabo este tipo de entrevistas, pues no parece que esté ajustado a la realidad, que ciertamente se vayan a materializar en ese tiempo. Hay algunas resoluciones o memorándum de lo que sería el Departamento de Justicia que han venido señalando la posibilidad, por ejemplo, de hacer figuras como un pretermission, que es como dar por desechado una figura de asilo que no cumpla anticipadamente con características generales para su forma de presentación, que no esté adecuada. Pero en honor a la verdad es algo bastante complejo de llevar a cabo e indudablemente de empezar a aplicarse de forma masiva también va a ser objeto de impugnación por vía de cortes judiciales. Entonces lo veo como una meta bastante loable, pero indudablemente poco realista en cuanto a la cantidad y volumen de casos que hay hoy en día en las cortes. Pero aquí está pasando algo. Cuando uno ve este número de tantos millones de aplicantes de asilo, lo primero que uno le pasa por la cabeza es que esa cantidad de personas no cumplen con los requisitos para lo que sería un asilo político en todo el sentido de la ley. O sea, el tema de a ti lo que te toca es aplicar para asilo se ha convertido en algo como demasiado fácil a la hora de emprender el proceso, no de terminarlo. ¿Qué sentido tiene tener esa cantidad de casos tan grandes que no van a llegar a buen puerto? Eso también le está dando como una herramienta al gobierno para entender que algo anda muy mal. Puede ser, sin embargo, recuerda que lo que se ha venido respaldando incluso con decisiones muy recientes de la actual Corte Suprema es que incluso en los casos más emblemáticos que hemos escuchado en los últimos días, tiene que ver por lo menos el derecho a que alguien te oiga, a que el oficial, a que el juez te oiga. Entonces, en el marco de que esa audiencia se dé, por más sumaria que la quieras hacer, por más corta que la quieras hacer, indudablemente implica una logística e igual hace difícil, o no, yo no diría imposible, pero bastante inviable que se pueda materializar, digamos, toda o conducir todas esas audiencias en solo un tiempo de 180 días para este cúmulo tan grande de casos que hay. El caso de que alguien te oiga nos remite a las personas que fueron deportados, por ejemplo, a la prisión en El Salvador. Ahora hay un juez que nuevamente está abogando por ellos y está diciendo que sería justo, que lo debido sería
que los escucharan, que pudieran tener al menos una sesión, un contacto con la justicia. ¿Esto tiene alguna posibilidad? Porque ¿cómo lo van a hacer en territorio salvadoreño? ¿Qué van a ir las cortes de los Estados Unidos allí? Eso no es funcional en el territorio del Salvador. No es funcional y precisamente en ese contexto es que la misma Corte Suprema señaló que el gobierno americano, el Ejecutivo, debía tratar de facilitar el hecho de que se condujeran. Ahora, están en plenas discusiones indudablemente. Yo siento que las autoridades pues no quieren de alguna manera exponer públicamente cómo están llevando a cabo ese tipo de conversaciones de carácter, asumo yo, diplomática, para tratar de materializar esto por un tema probablemente de seguridad de Estado, por un tema precisamente de mantener esas relaciones con terceros países de forma adecuada, pero lo cierto es que el secretario, por ejemplo, Marco Rubio, ha venido señalando que conversaciones se están dando. Entonces asumo que están tratando de caminar en ese sentido. Regresando a estas restricciones del tema de las visas, abogado, estamos hablando tanto de las visas de inmigrante como las de no inmigrante en categorías como turismo, negocios, estudios e intercambios culturales. ¿Cuál sería su recomendación? Mira, en este momento, categóricamente para Venezuela y Cuba, en este momento están suspendidas. Otorgamiento de nuevos visados hasta un lapso de 180 días definitivamente no se van a dar. En el marco de los que ya disponen de ese tipo de visados, hay que esperar cuál es el pronunciamiento del Departamento de Seguridad Nacional, porque es quien en definitiva va a establecer cuáles son las características de ejecución para ver si permiten o no la entrada de los ciudadanos de estas naciones, tomando en cuenta que la proclamación de la Casa Blanca sí habla de una suspensión en la entrada de estos nacionales en uno de sus particulares. Entonces hay que esperar cuál es el lineamiento directo que van a dar. ¿Cuándo supongo que va a ocurrir? Indudablemente debería ocurrir este mismo fin de semana, tomando en cuenta que la proclamación entra en vigencia el día 9. Y los que ya tienen este tipo de visado y por algún motivo se encuentren en territorio americano, podrán pensar si plantean cambios de estatus dentro del territorio americano, porque eso no está limitado. Lo que está limitado en este momento es que se otorguen a nivel consular o que las personas que lo tienen eventualmente, si así lo determina el Departamento de Seguridad Nacional, puedan hacer uso para llegar a territorio americano después del 9 de junio. ¿Ok? Entonces, pero los que tengan, por ejemplo, llegaron con una visa de turista hace 2 meses y probablemente quieran pasar o cambiar un estatus o una visa de estudiante, dentro del territorio americano todavía lo pueden hacer. Los que tramitaron, por ejemplo, una visa H1B, tienen estatus y van a pasar a una visa H1B que con comienzo en el mes de octubre, que estatutariamente es el tiempo para ello, lo van a poder hacer. Los que quieran pasar una visa O, lo van a poder hacer, indudablemente si cumplen con las características para ello. En términos prácticos, ¿cuánto tiempo demora el personal de aduanas, que es el que interpreta y el que te recibe cuando llegas con una visa, para entender todas estas proclamas? Porque lamentablemente esto pasa por el tamiz de la gente que te toca, aunque tú vengas con tu visa estampada y lo hayas hecho bien. No, lo que pasa es que la gran pregunta es realmente si siquiera la aerolínea, al momento que tú pretendas hacer el viaje, te va a permitir viajar a territorio americano sin estar eso determinado. ¿Ok? Entonces ahí indudablemente se pueden presentar grandes problemas y la aerolínea va a tener que manejar conversaciones con el Departamento de Seguridad Nacional para verificar cuál es su política y permitir el viaje o no. O sea, hay un marco legal que es mucho más complicado de lo que entendemos. Hay que entenderlo primero. Siempre hay opciones. Hay que buscar a los abogados, a los expertos que puedan hacer este nivel de interpretación tan exacto como el que ha hecho el abogado Benítez. Gracias por su tiempo, abogado, por explicarlo de esta manera. Esto va a derivar una cola larga, porque veremos a partir del día 9 qué fue lo que cada cual entendió de lo que dice la proclama. Ya de lo de ayer anunciado hasta lo que se está publicando hoy y se está explicando, hay un camino largo. Bastante largo. Hay un camino muy largo, pero no imposible. Lo más importante es estar absolutamente informados para hacer lo adecuado y que el éxito pueda acompañarnos a todos. Gracias al abogado Benítez. Gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa. Regresamos enseguida.